Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla. Hoy es un programa muy especial. Fíjense que lo estoy transmitiendo desde mi hogar y lo hago por dos razones. La primera de ellas es para protegerme del COVID-19 en estos días finales del año. Y lo hago quizás hasta que la situación como que se mejore un poco más, porque estamos ahora camino a la cresta de el nuevo rebrote pandémico. Ese es el primer motivo de quizá un exceso de moderación, de reducción de riesgo. El segundo motivo es intentar que este programa camine en la semana, en el resto de los días que quedan del año 2021, y que lo que exprese su productor pueda tener niveles de credibilidad y responsabilidad adecuado al momento que vive el país. Por tanto, este no se trata de un programa ni de naturaleza de producción, no es una gran cosa, pero sí de contenido y de propósito. El productor quiere que sea un programa especial, fíjense en eso, porque si bien es cierto que hemos pasado 2 años aciagos, uno de ellos recuperándonos este 2021 en términos económicos, en términos sociales, el año que viene es un año difícil. El gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, buen amigo a quien felicitamos porque fue designado gobernador de Banco Central del año en toda América Latina por una prestigiosa revista inglesa, acaba de dar su informe de desempeño de la economía y ha dicho que el propósito principal del Banco Central en el 2022 es evitar un desbordamiento de la inflación. Mantener el criterio ya señalado de que la meta de inflación pueda ser ya recuperada a partir del segundo semestre del año 2022, pero evitar, fíjense lo que dice el gobernador, evitar que la economía se sobrecaliente, que se incremente el tipo de cambio, que se incremente la tasa de interés más allá de lo adecuado a consecuencia del encarecimiento de la moneda del dólar, la moneda de referencia, a través de un incremento también de la tasa de interés en los Estados Unidos, y que se provoquen por consiguiente, yo diría, no lo digo él así, una crisis de naturaleza monetaria también agregada a la crisis de naturaleza económica. El gobernador del Banco Central ponderó primero los anuncios, los aportes de inversión hechos por el gobierno en el último tramo del año, la eficiencia en la gestión tributaria por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, en la gestión de la Dirección General de Aduanas y en la administración del crédito público, es decir, en el manejo de activos y pasivos de la nación. Y dicho eso, lo que el gobernador, don Héctor Valdés Albizu, le ha señalado a los agentes económicos de la sociedad dominicana, que tenemos que prepararnos para días difíciles, principalmente impulsado por dos factores: el factor inflacionario externo y el factor de salud relacionado con la pandemia del COVID-19, que toma un impulso a través de la variante Omicron. El gobernador del Banco Central ha señalado este ha sido un año de franca recuperación de la economía, pero lo fundamental, y esto es un criterio muy particular y muy humilde que hago, ha sido
la estabilidad macromonetaria o la estabilidad monetaria. Fíjense que se ha mantenido una estabilidad cambiaria. Fíjense que se ha mantenido una estabilidad a la baja en el tipo de la tasa, en la tasa de interés. Fíjense que el Banco Central, que inyectó a la economía 220.000 millones de pesos en los momentos difíciles en crédito a la industria o a la manufactura, al comercio, a los hogares, al sector agropecuario y a toda la economía en sentido general, sector importador y sector exportador, lo está retirando con los procedimientos monetarios correspondientes. La banca de intermediación financiera, las instituciones de intermediación financiera hicieron su trabajo y la economía caminó sin estar en lugares empedregados, sino que tuvo su resultado hasta el punto que la economía crece primero por sobre un 11% y segundo alrededor de su potencial con respecto al 2019. En los primeros 11 meses de este mes, conforme al informe del Banco Central, los hoteles, bares y restaurantes fue el sector de la economía que mayor aporte tuvo al Producto Interno Bruto, con un 38%. La construcción un 25%, y el gobernador resalta el hecho de que la construcción fue esencialmente motorizada por el sector privado. La manufactura, la industria local, un 11%, y el transporte un 13%, y el comercio se ha recuperado notablemente al aportar a la economía un 11.8%. Como se ve, nosotros terminamos un año mucho mejor de lo esperado y mucho mejor en comparación con otras economías. Pero ya es momento de prepararnos para el próximo camino. Vamos a terminar, con la gracia de Dios, el camino del 2021. Nos encaminamos a los senderos del 2022. ¿Qué yo les recomendaría a ustedes, queridos amigos y amigas, que a este programa Rajatabla lo siguen por muchos años? Yo recomendaría, primero comienzo por la familia y la individualidad. Yo recomendaría que nos formáramos metas positivas, alcanzables, aun sea con muchos esfuerzos, que no sea más de 5 en el máximo y 1 o 2 en el mínimo, para nosotros asociarnos a lo positivo, porque va a venir la peor de las pandemias, que es la pandemia del pesimismo. Es la pandemia del no se puede, esto no se va a resolver, esto se puñó. Y esa es una pandemia que arropa todas las demás probabilidades y potencialidades de nosotros salir de la crisis. Por tanto, cada uno de nosotros debe decir, no, espérate, yo voy a trabajar en esta dirección positiva. Yo voy a afrontar tales o cuales problemas que voy a presentar en su negocio, en su actividad profesional, en su actividad personal y hasta en su actividad familiar, personal, como le acabo de decir. El informe del Banco Central, que tendremos oportunidad de explicárselo más detalladamente, fue positivo. Como han sido las políticas aplicadas por el Banco Emisor y por la Junta Monetaria. Y ahora el gobernador, me parece que con sobrada razón, reconoce que el presidente retomó el tema de la inversión pública probablemente en el segundo semestre del año, y que la administración fiscal fue eficiente, lo mismo que la administración aduanera, y dijo que se manejó adecuadamente las políticas de crédito público. Ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el principal reto que tiene el país? Vamos a ponerlo en el primer trimestre del año que viene, el primer trimestre. Bueno,
la pandemia y la afectación que pueda tener la pandemia sobre la economía. ¿Por qué la afectación, digo yo? Bueno, porque esta pandemia ya los expertos sanitarios han señalado que no tiene una mayor capacidad de hacer daño que las otras variantes. Es decir, la variante del COVID-19 o del coronavirus, que se llama Omicron, no es más gravosa que el Delta, que Beta y otras variantes que también están en el territorio dominicano, pero es más progresiva en el ambiente del contagio. Por tanto, el tema que vamos a tener fundamentalmente y quizás muy fuertemente en el primer trimestre del año 2022 es el ausentismo laboral, que es lo que está afectando al mundo de hoy. Yo quiero decirle a ustedes que más de 5 o 6 mil vuelos han sido cancelados a nivel mundial. No es por otra cosa de mal tiempo, ni por huelgas de pilotos, ni de empleados de base de las líneas, ni de los aeropuertos. Ha sido fundamentalmente porque no hay gente para atender, porque no hay pilotos, porque no hay copilotos, porque no hay azafatas, porque no hay personal en los aeropuertos suficiente para atender todos los horarios. ¿Por qué? Bueno, porque están contagiados. ¿Por qué están contagiados? Porque el Omicron en los Estados Unidos representa el 83% de todos los contagios. Y no solamente por mayoría, sino por mayoría respecto a otras variantes, sino por cantidad. 215,000 casos diarios promedio en los Estados Unidos, y ya se avisora que va a superar los 250,000 casos diarios, que fue el mayor tope en el punto más elevado de la pandemia. En Estados Unidos eso significa dificultades y retorno a una crisis de empleo, por ejemplo, a una crisis de servicios y a una crisis monetaria, que ya lo ha adelantado la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha dicho que va a incrementar la tasa de interés de referencia en 3 ocasiones diferentes durante el año 2022 y en un término de un 25 puntos porcentuales, 25 puntos en la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, y además ha desmontado la compra de bonos a razón de más de 15,000 millones por mes de dólares. Es decir, ¿cómo era que la Reserva Federal impulsaba la economía estadounidense? Bueno, agregando recursos, comprándole bonos a las instituciones financieras, a la banca, a la bolsa de valores, etcétera, para inyectarle dinero a la economía. Ahora lo va a retirar. ¿Cómo? No comprando bonos del Tesoro. Entonces, eso es un impacto directo sobre la economía dominicana por el ámbito de la inflación. El precio de referencia del petróleo, que todavía sigue siendo un componente fundamental en la economía dominicana, estaba al momento que hablo con ustedes en un 73 dólares el barril. Puede estar después menos, puede estar un poco más, depende cómo camine la nueva variante esta del Omicron en el mundo. ¿Qué es lo que confronta el mundo? No confronta una crisis de internamiento, una crisis de muertes por causa de la pandemia, confronta una crisis de ausentismo laboral. El ausentismo laboral es una infección grave en la economía. Eso yo creo que ustedes lo pueden entender muy bien como yo. Es decir, si la gente no va a trabajar, no digan ustedes que va a ser el teletrabajo. Por ejemplo, la industria de la aviación comercial mundial no puede tener el teletrabajo. Un piloto no puede manejar un avión desde su casa, ni las azafatas, ni el personal que guía la salida e ingreso en el aeropuerto, ni que guía los destinos en el aire desde torre de control. Los bares, los restaurantes en todo el mundo están cerrando o limitando su capacidad de oferta, porque no tienen personal, porque todo el que está contaminado va a un periodo de cuarentena. ¿Qué está haciendo en Estados Unidos y en Europa? Están disminuyendo el periodo de cuarentena. No, le dicen, no.
Tú te vas, o sea, si hay dos que están infectados en un ámbito laboral, los otros se van, tiene que irse todo el mundo porque pueden estar contagiados. Bueno, lo van a disminuir notablemente porque necesitan personal, necesitan gente para trabajar. Y eso es un factor de incremento de la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque disminuye la oferta de bienes y servicios al faltar mano de obra para producir. Y como hay menor oferta y mayor demanda, obviamente que los precios se disparan. Eso el gobernador del Banco Central no lo dijo de esta manera, pero lo estableció claramente que la meta del Banco Central es evitar que convulsione la economía a consecuencia del nivel inflacionario. Y eso todos tenemos que participar en esa lucha. Ese es un tema. El otro tema que debe ser de mucho, de proveer mucha atención el gobierno a este tema es el endeudamiento. Ya sabemos que en el presupuesto general del Estado aprobado para el año 2022, que es de 1.000.000.000, o sea, 1.000 millones de pesos más 200.000 millones de pesos, 1.2 millones de pesos, que con la rabisa que no la puedo precisar en este momento. Bueno, de eso hay creo que son 284.000 millones de pesos en deuda, que eso es el déficit fiscal, que está programado, el gobierno lo ha situado en un 3% en proporción al Producto Interno Bruto. Es obvio que esa meta no se va a cumplir tan fácilmente, de un 3% del déficit fiscal. Posiblemente, y varios economistas ya manejan la hipótesis de que el déficit fiscal podría rondar 4 o 5%, que es mucho, y que eso, déficit fiscal, es endeudamiento. Esos 284.000 millones de pesos, que es la relación negativa entre la perspectiva de ingreso que tiene el gobierno y la ley de gasto, porque el gasto es una ley, la ley de gastos, hay que buscarlo. ¿Cómo lo procura el gobierno? Bueno, a través de bonos, fundamentalmente la emisión de bonos soberanos, que se colocan en el mercado financiero internacional y también en el mercado local cuando es posible. ¿Qué tenemos nosotros como consecuencia de eso? Bueno, el dólar se va a encarecer. Ya ustedes saben que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha señalado que va a incrementar su tasa de interés. La tasa de interés encarece el dinero cuando sube, abarata el dinero cuando baja. Por tanto, si va a subir en razón de 25 puntos 3 veces durante el año que viene, la deuda pública dominicana va a encarecer en esa proporción o más, porque todos los fondos que circulan en los anaqueles financieros internacionales para comprar papeles de gobiernos, papeles soberanos, pues también no solamente incrementan al nivel que va a incrementar la Reserva Federal, sino que como es un capital siempre ganan más de lo que se establece. Entonces las negociaciones van a ser un tanto difíciles del gobierno dominicano para colocar esos bonos a tantos años y a tal tasa de interés. Va a ser siempre mayor, por tanto encarece la deuda o incrementa la deuda pública real dominicana. ¿Por qué la deuda pública real, digo yo? Porque si es comparada con el Producto Interno Bruto, como la economía recupera su crecimiento formal respecto al año de la pandemia, que fue el crecimiento con respecto al 2020 está por sobre un 11%, y que recupera el crecimiento en términos de su potencial respecto al 2019. Recuerden que el potencial de una economía, lo mismo que la economía de su casa, es que usted tiene 10 o 15 años creciendo, subiendo un 5% a su riqueza. Ese es su potencial. Si usted crece más, está creciendo por encima de su potencial. Si crece menos, está por debajo de su potencial. Por eso que el Banco Central dice el crecimiento alrededor
del potencial. Potencial es 5%, potencial de la economía dominicana, o sea, su crecimiento promedio en los últimos 15 años ha sido entre 4.9 y 5.5. Ese es el potencial que tiene la economía. Ahí va, esas son las expectativas para que crezca en el año 2022. Entonces, como ha crecido tanto, se ha recuperado los 10 o 11 mil millones de dólares que se perdieron en la pandemia del Producto Interno Bruto. Recuerden ustedes que el Producto Interno Bruto es toda la riqueza del país, toda la riqueza que genera el país, sector público y sector privado, contado a un año. Eso debe estar 90 mil millones, vamos a ponerle global, 90 mil millones de dólares. Como ha crecido, entonces si se compara la deuda con ese crecimiento, la deuda va a bajar. La deuda estaba en un 70% en promedio, en proporción al Producto Interno Bruto. Bueno, posiblemente esté cercano a un 60%, 57, 58%. Entonces usted dice, ¿bajó la deuda? Sí, bajó en términos relativos, en comparación que tenemos más riqueza, pero tenemos la misma deuda. Entonces cuando usted lo dice en términos absolutos, ¿cuánto será el valor de la deuda dominicana a fin de año? El gobierno lo dirá a través de su herencia de crédito público, pero es mayor. En términos absolutos es mayor y va a ser más cara. A mí me parece que eso no hay que ponerle paño por fuera ni pintarla de ningún color, sino de nosotros decir cuál es la deuda. ¿Por qué le explico esto? Le voy a poner un ejemplo. Cuando hay conductas neoliberales en el manejo de la economía, no es el caso, todavía no es el caso del gobierno del presidente Luis Abinader. Las estadísticas siempre están señaladas por un supuesto beneficio que arrojan global, no específico. No le dicen, mire, con eso nosotros construimos 5.000 viviendas, no. Sino dicen, la economía rebrotó sobre, la economía subió tal cosa, tales a sectores aportaron más o menos, pero realmente la gente no siente ese crecimiento. El ejemplo es Argentina. Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario, con el directorio del Fondo Monetario Internacional, para devolverle, dice pagar, pero como esa deuda fue en el 2018, lo más probable es que devolver los 44 mil millones de dólares que el fondo le prestó en el 2018. Pero accionistas del Fondo Monetario, es decir, países ricos que son accionistas del fondo, todavía no le han dado el visto bueno a eso. Pero ya el gobierno de Argentina acordó con el sector privado de Argentina pagarle 65 mil millones de dólares. Quiere decir que el endeudamiento es que tiene Argentina en condiciones difíciles su economía. En que el gobierno ha tenido que negociar, el gobierno central, el ejecutivo, con todos los gobernadores, cuál sería su tope de deuda, darle participación, etcétera, para tratar de aminorar el tremendo efecto negativo que sobre la actividad social, política, económica de Argentina ha tenido un irresponsable endeudamiento impulsado por el anterior gobierno de Argentina, que tenía una factura neoliberal, es decir, aquello de enseñar el burro a no comer, manejarse holgadamente en términos de financiamiento internacional y después que las futuras generaciones paguen los platos rotos. Aquí nosotros tenemos que evitar eso, tenemos que evitar eso. El endeudamiento tiene que tener calidad. Por eso es que el presupuesto general del Estado debió socializarse más con la gente, porque ese tiene un componente de deuda que nosotros tenemos que saber hacia dónde van, cuáles son los proyectos que van a tener beligerancia fundamental en el desarrollo, cuál es el nivel de capital, creo que es un 13% nada más. Si en una economía de su casa usted solo invierte 13% para desarrollar, para capital, para acciones de progreso y de crecimiento, y el otro 87% es para gasto corriente y pago de deuda, entonces no podemos avanzar mucho.
Eso me parece a mí que es un reto que tenemos para el año que viene en materia económica. La generación de empleo tampoco se puede maquillar más de la cuenta. Recuperamos todos los empleos, ya tenemos todo. No, no. Nosotros devolvimos a la gente al empleo, pero en condiciones más pesadas. Como en todo el mundo, el empleo no se ha recuperado plenamente, porque el empleo no solamente es cantidad, es calidad. Una parte del empleo que se ha recuperado ha ido a parar al empleo informal. Los empleos formales tienen ahora condiciones más pesarosas, afectados por el nivel de inflación, afectados por crisis colaterales globales que tiene la economía. Entonces mi salario no es el mismo, no es que yo he recuperado mi empleo, yo he recuperado el trabajo. El empleo todavía le falta calidad. Por tanto, no se puede poner como un logro decir, hemos recuperado el empleo. Hemos devuelto a la gente a la sobrevivencia mediante el trabajo precario, sea informal e incluso formal. Menos salario, menos capacidad de adquisitiva de ese salario, porque se han afectado todas las canastas de referencia de costo en el índice general de precios, especialmente la número 1 y la número 2, que corresponden a los sectores de menor ingreso de la economía. Entonces, ese es otro factor que tenemos que ver. Nosotros tenemos un gobierno que terminó, digo yo, con relativamente exitoso. No se le puede quitar eso en términos de la economía, en términos de la convivencia social. Hubo mucho pacto, el pacto eléctrico, que es un pacto pesaroso para los usuarios del servicio eléctrico, porque la carga, los platos rotos los vamos a pagar los consumidores. No se le va a preguntar ni a los generadores, ni a los distribuidores, ni a los suplidores. Miren, ustedes tienen que pagar parte de los más de 13.000 millones de dólares que hemos transferido desde el gobierno al subsector eléctrico para pagar déficit generado fundamentalmente por malas administraciones y por oligopolio en los precios de la energía eléctrica. No, sencillamente van a decir, ustedes van a pagarlo. Se lo vamos a poner hasta el 24, todos los meses le vamos a aumentar un poquito, pero grano a grano se llena la gallina el buche. Y vamos a ver, nosotros lo vamos a pagar. Quienes se robaron, quienes no solamente por corrupción, sino por prácticas desleales empresariales, como por ejemplo tener una planta que dicen que va a producir 185 megas, nunca produjo más de 100 megas, hubo que pagarle como si tuviera 185 y además se puso al gobierno al resguardo de esa empresa generadora de todos los actos de Dios, lo que le pueda pasar a esa generadora. U otra generadora cuyo precio era tan alto, que se llegó a un acuerdo, mira, apágala y nosotros te vamos a pagar más de 5 millones de dólares mensuales, solamente para que tú la tengas apagada, porque si la enciende nos sale más caro. Entonces todo eso, todas esas cosas, el oligopolio en los precios que llegaron a estar 20 centavos de dólar el kilovatio hora, cuando Punta Catalina lo está produciendo por menos de 8 o 9 centavos de dólares, aún con una administración todavía cuestionada. Todo eso lo vamos a pagar nosotros. Lo único que nos han dicho en el pacto eléctrico, mire, ustedes lo van a pagar, pero lo van a pagar en 4 años. Es como, no, mira, todo lo que pasó en tu casa, el vecino te dañó esto, nosotros lo vamos a reparar, pero tú lo vas a pagar. Ahora te vamos a poner a pagar eso a que tú seas llevadero. Ay, muchas gracias, Señor. Eso es lo que ha pasado. Entonces, nosotros necesitamos en el 2022 que la crisis genere justicia social. No solamente la justicia en el orden jurídico, sino la justicia social. No es posible que los quintiles de la economía sigan fluyendo dentro de lo basal de la pobreza. Nosotros tenemos que ver, este es un entramado económico donde pocos ganan, pero más del 70-80% de las utilidades de la economía. Y
es una clase social o un sector productivo que es muy poco lo que aporta, si quieren, donaciones a la sociedad. Es una acumulación originaria de capital. Originaria ya no, ya es una acumulación continua de capital, que uno dice, bueno, la economía genera mucho dinero, la economía genera muchas utilidades, pero ¿dónde es que van a parar? ¿Dónde es que están los cuartos? Yo creo que el gobierno tiene que hacer algo, no centrarse solo en los subsidios focalizados y puntuales. No, en Navidad 1.700, que yo cuántas familias van a tener 1.500 pesos para que tengan su Navidad. No. Vamos a enseñar a la gente también a pescar. Pescar. Si el pecado es lo malo, pescado, a pescar. Vamos a generar más empleo. Vamos a obligar al sector productivo, a estimular al sector productivo a que genere empleo y redistribuya más las utilidades. Que si no, vamos directo a otros episodios neoliberales que terminan en destruir la gobernanza. Eso quería yo decirle a ustedes. Me voy a ir a un cambio, señores, en este programa especial a rajatabla, para ahora hablarle no solo de economía, sino de política y de justicia. Nos vemos en un momento, señores. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Y tú verás lo linda que se verá esa pizarra. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Gaby Rose le damos la bienvenida a una Navidad bonita, cargada de detalles y regalos para llevar abrazos en forma de nuestras cositas bonitas. Ven a visitarnos en la avenida Rómulo Betancourt, 1306, Plaza Bella Vista Center, segundo nivel. Síganos en las redes, Gaby Rose RD. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Una comisión especial de diputados estudia el proyecto de presupuesto complementario del Poder Ejecutivo 2020-2021 para introducirle cambios en lo relativo a ingresos y gastos, dejando inalterables las necesidades de financiamiento para este año. Recibió a José Rijo Presbot, director de presupuesto, para analizar la pieza. La crisis de Haití fue analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores con Iván Ernesto Gatón Rosa, experto en diplomacia y derecho internacional, quien consideró la situación del vecino país una amenaza para la República Dominicana. La Cámara de Diputados organizó la conferencia Dominicana se transforma, pronunciada por el escritor y entrenador estadounidense John Maxwell. El presidente Alfredo Pacheco valoró las enseñanzas del conferencista para que cada persona asimile los cambios que necesita en su vida. Más temprano, Pacheco recibió al presidente y expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez y Jaime Perelló. Acordaron una agenda bilateral para acercar los países a un objetivo común de desarrollo. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Muy bien, mis amigos, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Vimos ahí que estábamos como frisados en el aire. No sé si seguimos así. Pues aquí estamos con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Son ustedes muy amables. Ya estamos con ustedes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por este programa que nos permite llegar a sus hogares, a los lugares donde ustedes se encuentren. Quiero agradecer a fin de año muy especialmente a los ejecutivos de Teleradio América y de Super TV 55, los dos canales que transmiten este espacio, que han sido con nosotros muy generosos, han mantenido la absoluta libertad de expresión y de prensa a este programa y a su productor, y han colaborado siempre, han querido siempre que este espacio esté en sus respectivas pantallas, y nosotros muy agradecidos y muy honrados de estar con ustedes. Gracias de verdad por estar con nosotros. Yo quiero también expresar profundo pesar por la muerte de dos amigos, y los dos murieron por COVID-19. El padre Luis Rosario, tremendo, en mi época de periodista, un denunciador de temas sociales por excelencia, nos llevaba a nosotros a darnos informaciones, a la queja de la iglesia respecto a los temas sociales. Un padre salesiano que luchó toda su vida por la juventud y la niñez. Murió, aunque estaba afectado por un cáncer que combatió durante años. La verdad es que murió después de contagiarse del COVID-19. También sufrió una caída. Y el otro gran amigo es Carlos Ramírez Báez, periodista, estuvo mucho tiempo en Santiago, un periodista de mucho nivel, se fue a vivir a los Estados Unidos, murió del COVID-19. Sus restos van a ser sepultados en Estados Unidos. La verdad es que uno se siente con estos dos buenos amigos muy compungidos a fin de año, sobre todo porque murieron también a causa de la pandemia. Fíjense, el Reino Unido, señores, va a tener, la política que va a hacer el señor Boris Johnson es más vacunación y menos restricciones. Eso es lo que también ha señalado el gobierno del presidente Luis Abinader, y es lo correcto. No hay manera de poder de restricciones, porque como quiera la mayoría, una cantidad impresionante de infecciones se van a producir, que van a ser la mayoría también por el Omicron, que posiblemente no tenga mayores consecuencias para la mayoría de la gente, pero sí va a aumentar el número también de fallecimientos. Pero la economía se iría a pique, porque el ausentismo laboral sería muy fuerte. En Estados Unidos están asustados por el ausentismo laboral que produce esta nueva expresión pandémica. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, señores, cuando se habla, ahorita que le hablé del tema y mencioné el neoliberalismo. El neoliberalismo es una expresión de la economía que disminuye el rol del Estado, lo pone mínimo, y dice los sectores económicos que entre ellos hagan sus propias reglas y ellos se manejan y ellos se armonizan, y la misma economía le permite que cada quien ocupe el lugar que su capacidad o su eficiencia le permite tener. O sea, porque realmente el que se murió, el que sobrevivió, sobrevivió. Y el Estado tiene que quedarse así, solo ser un árbitro en las circunstancias cuando lo llamen los actores económicos privados. Pues resulta, yo le pongo un ejemplo. 11 muertos en Chiapas. Chiapas, los que han viajado a México, está como por la parte norte de México, pero es un estado muy empobrecido que se pasa por ahí rumbo a la frontera con los Estados Unidos. 11 muertos, pero no eran eso lo que eran dominicanos, lo que estaban dominicanos nada más. Posiblemente habían 20 o 30 dominicanos ahí. Quedaron vivos, serán deportados, se quedarán en México, resolverán como Dios lo ayude. Cada persona de eso pagó miles y miles de dólares para esa travesía tan traumática, ¿verdad? No es que lo mandaron a Estados Unidos, ahí, no, es que van a ver qué pasa. Miles de kilómetros recorriendo. En la forma en que iban, había una sola ventanita en la patana esa donde iban 150, 160 personas para respirar.
y lo iban a jondear en un lugar de la frontera, y de ahí ya ustedes saben lo que pueda pasar. Eso lo da también lo que en Estados Unidos, el propio sistema de los Estados Unidos, cuando es de la economía, le llama índice de confianza del consumidor. Bueno, el consumidor tiene que tener un nivel de confianza que le es dado por otros factores de estabilidad, de progreso, de precio, de demás, para tener confianza para tomar un crédito. Aquí es índice de confianza social. La gente pierde, vuelve la desesperanza, dice, no, yo voy a armarme algo de aquí. Pero tú tienes $20,000, monta un negocio. No, aquí no hay chance. Esos $20,000 los voy a utilizar para irme para Estados Unidos y cumplir el sueño americano. La confianza se extravía. Usted tiene el dinero para usted montar un negocio cualquiera, para hacer. Usted dice, no, yo me voy en una yola o yo me voy en como lo hicieron, me voy para Guatemala y de Guatemala cojo a ver un rumbo a ver si llego a los Estados Unidos. Eso tenemos que atacar. Cada rato ya la prensa lo pone pequeño. La Armada Dominicana detuvo tales o cuales yolas repletas de pasajeros que querían ir a Puerto Rico. Luego de Puerto Rico devuelven tanto. Y a eso se agrega que las autoridades han decomisado más de 25,000 kilos de cocaínas y otras drogas. Hay un axioma muy claro de que por cada cargamento que se detiene pasan 2 o 3. Ya usted sabe la droga que ha pasado por la República Dominicana. Eso es un reto para el año 2022. Ahora, yo quiero decirle a ustedes, ahora quiero hablarle del tema jurídico, que lo he tratado mucho esta semana, pero ahora yo quiero tratar en perspectiva para el año 2022. Anatomía jurídica, social y económica de una sociedad como la nuestra tiene que estar armonizada. O sea, usted no le puede latir más el corazón de lo que manda su normativa, de lo que el médico dice que está correcto. 12, 8, qué sé yo. Porque el corazón sonando. Por los pulmones usted no lo puede ocupar más de lo que la prudencia de su propia anatomía indica. No fume, no haga esto, no haga lo otro. Y así cada órgano del cuerpo humano es exactamente igual a la anatomía social. Un sector no puede estar sobrecalentado sobre otro. A propósito de lo que dijo el gobernador del Banco Central, evitar el sobrecalentamiento de la economía. Bueno, pues ninguno de los sectores de la vida dominicana puede sobrecalentarse, ni la delincuencia. La delincuencia no se puede conjurar absolutamente, pero sí se pone en un tono en que se soporta, mínimo tiene que ser. Entonces vamos al tema jurídico. Yo no estoy, ustedes lo saben, yo creo que todos los ilícitos penales que el Ministerio Público determine que tiene indicios o pruebas suficientes que pueden comprometer la responsabilidad penal de un ciudadano sin importar su alcurnia o su pesebre, tiene que ir a los tribunales de la República. Punto. Lo único que se pide siempre, ya yo se lo he dicho tantas veces, ustedes también se lo saben de memoria, debido proceso, equidad procesal, derecho de la defensa a defenderse, presunción de la inocencia, y etcétera, etcétera, en materia de derechos procesales y derechos humanos. Derecho jurídico en sentido general. El juez, al final, no es el Ministerio Público. El Ministerio Público es una parte litigante. Es decir, es la que va a la audiencia a decirle al juez, mire, nosotros tenemos suficientes pruebas de cargo contra los señores tales o cuales, fulano de tal. Y al final de su exposición, y una vez escuche la exposición de la defensa, el Ministerio Público pronuncia un dictamen. ¿Qué es un dictamen? Es el pedido que le hace el Ministerio Público en nombre de la sociedad al tribunal o a la corte para que
castigue en una sentencia a los imputados de la comisión de ilícitos penales. La defensa pronuncia un pedimento al tribunal contrario a lo que pueda decir el Ministerio Público. Le dirá que sus defendidos no han cometido los hechos que se le imputan y se arrima a las pruebas de descargos que lograron presentarle al tribunal. Y así es la vida. Ahora, ¿qué elementos se dan ahora que yo digo que son preocupantes? Bueno, que la mayoría de los encartados en los expedientes más graves, movilizados por el Ministerio Público, pertenecen a una familia. Y que esa familia es la antigua familia presidencial. Eso desde el punto de vista, ahí late el corazón más rápido de lo que puede ser. Quiere decir que no encarten a la familia presidencial, a la ex familia presidencial. No, se han cometido los ilícitos penales que le atribuye el Ministerio Público. Lo único que uno le pide es vayan a los tribunales y demuestren su inocencia. Y decirle a las autoridades, permitan que ellos expongan su prueba de descargo. Y eso se dice, mis queridos amigos y amigas, porque por más estrambótica que sea una acusación, así mismo de estrambótica va a ser la defensa. Así es. Y eso es bueno para la democracia. Usted dice, no, hizo tales cosas, todas las cosas del mundo. Y el otro dice, no señor, al contrario, nosotros no, antes por el contrario, nosotros no hicimos nada, ni debimos haber hecho y no lo hicimos por tal y tal cosa. Bueno, estrambótico todo. El juez es el que decide. Y para eso, yo se lo he explicado también otras veces, el Código Procesal Penal fue al cielo, trajo al juez, lo quitó de la diestra de Dios y le dijo, no venga a la tierra. Ya usted no puede invocar su íntima convicción. Usted se va a referir a las pruebas que presenten las partes en el tribunal, la va a analizar y conforme a lo que usted arroje en esa prueba, usted tomará una decisión que se va a expresar en una sentencia condenatoria o absolutoria. Y ya. Entonces, eso por ahí vamos bien. Lo que pasa es, y ahí voy al tema, que no es que el gobierno directamente politiza la situación, es que nosotros en todos los niveles usamos eso, incluyendo periodistas, incluyendo mentados comunicadores y políticos, y de repente los estamos involucrando con temas que nada tienen que ver con eso, sea tema legislativo, sea tema del Poder Ejecutivo, sea tema de la economía, sea tema de lo que sea. Yo aconsejaría de nuevo al Ministerio Público a que baje un poco el protagonismo que tiene, a que entienda que su escenario no son los medios de comunicación, su escenario son los tribunales de la República, que preparen todos sus expedientes para que vayan a los tribunales de la República. Y yo aconsejaría en este 2022 a los partidos políticos a que asuman las realidades objetivas, a que salven a la figura jurídica global, aún se sacrifiquen figuras individuales. Es decir, el partido, cual que sea, en el Partido Revolucionario Moderno hay varios dirigentes que están acusados en los tribunales de la República por prevaricación o por lavado de dinero proveniente alguno del narcotráfico. Que prevalezca la institución. Por ejemplo, en el Partido Revolucionario Moderno, nada, todo el que cometa un acto reñido con la ley, especialmente relacionado con la prevaricación, que pague, que vaya a los tribunales y que demuestre que no lo cometió. Y si el Ministerio Público lo demuestra que sí lo cometió, lamentablemente lo vamos a sentir mucho, en el corazón lo sentimos, pero lo van a condenar. No importa si es hijo de su papá, si es padre de su hijo, si es hermano de su hermana, si es esposo de su esposo o esposa de su esposo, lo que sea. Porque los crímenes y delitos se computan de manera individual, aún en los casos cuando cuando hay asociación de malhechores.
Ya yo me voy a ir, señores, porque lo que quería decirles es, ojalá que el Partido de la Liberación Dominicana entienda que el partido está por encima de todos sus miembros. Ojalá que el Partido Revolucionario Moderno entienda lo mismo. Ojalá que Fuerza del Pueblo entienda lo mismo. Para este año los retos ya están señalados, mis queridos amigos y amigas. Yo le digo a ustedes, ya estamos prácticamente en el 2022. Este es un año difícil. Este es un año de muchos retos, pero también de mucha capacidad de poderlo afrontar. Este es un año que tenemos que defender la gobernanza, que tenemos que defender la democracia, defenderla de unos y de otros. Gracias, señores. Feliz año 2022 y que haya pasado muy bien todo el resto, todo lo que quedó del año 2021. Yo me veré con ustedes el próximo año. Encantado, señores. Gracias por todos.